Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te voy a mencionar cómo funciona el presente simple. Te voy a dar también algunas de sus características para que lo puedas usar sin problema. Dentro de los temas que te voy a mencionar están el objetivo, las reglas de terceras personas, forma afirmativa, negativa y pregunta, y los auxiliares que hacen que estas formas sucedan. La unión de dos verbos con la partícula chu y la combinación de elementos. Es decir, que al final vamos a tomar un ejemplo y lo vamos a combinar para ver lo que se puede hacer con lo que se va a ver en este video. El objetivo dice que generalmente se usa para escribir rutinas. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice, yo duermo a las 10. Tú trabajas de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Nosotros nos despertamos a las 7. Ellos ven la televisión en la noche. Tú estudias inglés. Todos estos enunciados tienen en común que todos describen rutinas, hábitos, costumbres. Por ejemplo, en el ejemplo número 4 dice, ellos ven la televisión en la noche. Aquí no especifica el día, ni más condiciones, simplemente describe un hábito, y a eso se refiere este punto. En cuanto a terceras personas, se dice que estas reglas solo se aplican en este tiempo, en presente simple afirmativo. Solo en afirmativo. Y solo en las terceras personas que son que están en modo singular. ¿Cuáles son estas terceras personas? Por ejemplo, aquí están los pronombres. Y en estas es donde en estos tres es donde se va a aplicar, donde se van a aplicar las reglas de las terceras personas. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí dice, él duerme a las 10 en punto, ella trabaja de 8 de la mañana a 6 de la tarde, Margaret se despierta a las 7 en punto, mi padre ve la televisión en las noches o en la noche, mi hermana estudia inglés. Bien, ¿en dónde se aplican estas reglas? En la terminación de los verbos. Si quieres saber más acerca de estas reglas, más a detalle, también hay un video de terceras personas. Su estructura más básica en forma afirmativa del presente simple es pronombre más un verbo más un complemento. Como nos menciona, su estructura es un pronombre, un verbo más un complemento. Un pronombre, un verbo más un complemento. Es como una formulita, solo hay que aprenderla. Bien, el primero, yo como pizza, tú trabajas cada día, él juega soccer, ella abre la puerta, nosotros vemos la televisión, ellos aprenden inglés. Esta es su forma afirmativa. La estructura en su forma negativa es lo mismo que la afirmativa, simplemente se le suma un auxiliar. Este auxiliar hace que toda la frase se vuelva negativa. Bien, tenemos aquí los pronombres. Este va a ser el auxiliar que corresponde a cada pronombre. También tiene una contracción y esta contracción corresponde a cada uno de los auxiliares. Es lo mismo, puedes usar cualquiera de las dos. Se usan de igual manera. Como puedes ver, las terceras personas tienen el mismo auxiliar y la misma contracción, así como los otros pronombres. Bien, dentro de los ejemplos en su forma negativa, tenemos que está el pronombre, auxiliar negativo, verbo y complemento. Pronombre, auxiliar negativo, verbo y complemento. Y también es como una formulita. Como puedes ver, es lo mismo que habíamos escrito en los ejemplos anteriores, pero aquí es en forma negativa. Solamente le sumamos el auxiliar. Aquí dice yo no como pizza, tú no trabajas cada día, él no juega soccer, ella no abre la puerta, nosotros no vemos la televisión, ellos no aprenden inglés. Solamente le sumamos este auxiliar. Si se lo quitamos quedaría prácticamente en forma positiva, se lo ponemos y ya, la frase está en forma negativa. Bien, para hacer una pregunta, esta es la estructura. Primero va un auxiliar, luego un pronombre, luego un verbo y el complemento. Y también lleva su signo de interrogación. Solamente le pasamos el auxiliar detrás del pronombre.
Por ejemplo, vamos a tomar este enunciado como ejemplo. Y lo que vamos a hacer es quitar el auxiliar y pasarlo detrás del pronombre. Y le sumamos su signo de interrogación. Y queda de esta manera. ¿Tú trabajas cada día? También le tenemos que dar esa pronunciación en forma de pregunta. Entonces, si estos son los pronombres, estos son sus auxiliares correspondientes. Y solo le ponemos su signo de interrogación. Vamos a ver los ejemplos. Como dice la estructura, es auxiliar, pronombre, verbo, complemento y signo de interrogación. Y todo es lo mismo. Igual es como una formulita. Entonces el primero dice, ¿yo como pizza? Bien, no tiene mucho sentido, pero los siguientes yo creo que sí. Dice, ¿trabajas cada día? Él juega soccer. Ella abre la puerta. Nosotros nos despertamos. Nosotros vemos televisión. Ellos aprenden inglés. Bien, esta es la manera en que se deben hacer las preguntas. Como nota, existe un verbo que es do y que quiere decir hacer. Pero también existe un auxiliar que es el que usamos anteriormente, bueno, en el ejemplo anterior, que también es do y que quiere decir nada, porque es un auxiliar, no quiere decir nada, simplemente modifica la frase. Bien, en este ejemplo vamos a usar los dos para que quede un poco más claro. Aquí dice, ¿do you do homework? En forma de pregunta. ¿Haces tarea? Bien, aquí usamos los dos. Está el auxiliar, que no quiere decir nada. Por sí solo está el pronombre. Está el verbo do también. Y el complemento. Y de esta manera es como se tienen que usar los dos. Solamente es en ese ejemplo. Con ese verbo. Habiendo dos verbos, se da con la partícula to. Y prácticamente es lo mismo, la misma estructura. Pronombre, verbo, la partícula to, verbo y complemento. Vamos a ver algunos ejemplos. Y dice pronombre, verbo, partícula to y otro verbo. Pronombre, verbo, to, verbo. Pronombre, verbo, to, verbo es lo mismo. Solo se repite y solamente hay que combinar los verbos y los pronombres para tener diferentes ejemplos. Bien, dentro de la combinación de elementos, vamos a tomar como ejemplo este enunciado que está en forma afirmativa. Dice, ¿trabajas en la compañía? Ahora vamos a hacerlo en forma de pregunta. También, ¿trabajas en la compañía? Bien, ahora vamos a hacerlo negativo. Tú no trabajas en la compañía. Ahora vamos a sumarle un verbo. Y va a ser en afirmativo. Dice, ¿a ti te gusta trabajar en la compañía? Ahora en negativo, el mismo enunciado. Solamente le sumamos el auxiliar negativo. ¿A ti no te gusta trabajar en la compañía? Ahora en pregunta, el mismo pero en pregunta. Ya no tiene el auxiliar negativo, ahora tiene el auxiliar detrás del pronombre, por eso es pregunta. ¿Te gusta trabajar en la compañía? Y así puedes combinar los ejemplos que quieras. Solamente tienes que jugar un poco con los pronombres, los verbos, los auxiliares. Bien, recuerda aprender muchos verbos porque cada uno es una idea diferente. Realiza muchas combinaciones como se hizo en el ejemplo anterior. Lo más importante, practícalo. Canciones, películas, donde tú quieras, pero practícalo. Bien, muchas gracias y visita la página.